En la mañana del 6 de octubre de 1989, el tranquilo pueblo de Knoll, Missouri, despertó ante un crimen sin precedentes en su historia. En el banco estatal de Knoll, la cajera Pauline Coomrod llegó al trabajo esperando un día rutinario. En cambio, encontró las puertas del frente ya abiertas. Adentro, el edificio estaba silencioso. No había empleados presentes. Mientras caminaba más adentro, sus ojos se posaron en la bóveda. Las pesadas puertas de acero estaban completamente abiertas. Los cajones habían sido alterados. Faltaba dinero. Miles de dólares habían sido tomados, incluyendo cientos de libras de monedas. La cámara de seguridad del banco había sido rociada con pintura y destruida con disparos. Y el presidente del banco, Dan Short, no se encontraba por ningún lado. ¿Había sido llevado contra su voluntad? ¿Había organizado él mismo el robo? ¿O había algo mucho más siniestro oculto bajo la superficie? For federal agents, the Knoll bank robbery became an intricate case in modern forensics and dogged determination. La mañana comenzó como cualquier otra en el pequeño pueblo de Knoll, Missouri. Ubicado en la esquina suroeste del estado, Knoll era una comunidad de poco más de 1,200 personas. Sus residentes valoraban el ritmo tranquilo de vida. Las plantas avícolas, pequeños negocios y el turismo de verano a lo largo del río constituían la mayor parte de la economía local. Era un pueblo donde la gente dejaba sus puertas sin cerrar, donde las noticias viajaban rápido y donde el crimen era raro. Pero en esta mañana, el Banco Estatal de Knoll se convertiría en la escena de un crimen que destrozaría esa paz para siempre. Alrededor de las 8 en punto, la cajera Pauline Coomrod llegó al banco. Su primera tarea cada mañana era rutinaria: abrir las puertas del frente y prepararse para los negocios. Mientras se acercaba a la entrada, notó algo inusual. Las puertas ya estaban abiertas. Al principio, pensó que su jefe, el presidente del banco Dan Short, había llegado temprano, pero al entrar, el edificio estaba inquietantemente silencioso. Coomrod caminó por el vestíbulo y hacia las oficinas. No había señales de Short, no había señales de ningún otro empleado. Luego, se dirigió hacia la bóveda. Las pesadas puertas de acero estaban abiertas. Adentro, los cajones estaban alterados y faltaba dinero. En cuestión de minutos, se dio cuenta de que el banco había sido robado. La policía fue llamada inmediatamente, y el departamento del sheriff del condado de McDonald aseguró el edificio. Debido a que el banco estaba asegurado federalmente por la FDIC, el FBI también fue notificado. Agentes de la oficina de campo de Joplin fueron despachados. Todo el edificio fue fotografiado. Cada superficie fue examinada en busca de huellas y la bóveda fue examinada en detalle. Uno de los primeros descubrimientos se destacó. La cámara de seguridad del banco, montada cerca del techo, había sido deshabilitada. La lente estaba pintada de negro con aerosol y la carcasa estaba destrozada por disparos. Los investigadores recolectaron varios casquillos gastados en el piso debajo de ella. Eran de pistolas calibre .45. Quienquiera que hubiera cometido el robo había tomado medidas deliberadas para evitar que su crimen fuera grabado. La atención se dirigió a la bóveda. Los registros del banco mostraban que más de $71,000 habían sido robados, pero el desglose de lo que faltaba desconcertó a los investigadores. Los ladrones habían tomado más de 300 libras de monedas, cuartos, monedas de 10 centavos y níqueles empacados en bolsas de lona. Sin embargo, en un cajón sin cerrar cerca, dejaron atrás más de $100,000 en billetes. La selección tenía poco sentido. Las monedas eran voluminosas, pesadas y difíciles de transportar sin atraer atención.
Los billetes eran mucho más fáciles de ocultar y llevar. Los investigadores se preguntaron si los ladrones habían tenido prisa o si tenían razones específicas para tomar las monedas. Sin testigos, sin alarmas activadas y las cámaras deshabilitadas, los agentes comenzaron a buscar a quién podría haber abierto la bóveda tan fácilmente. Solo 4 empleados del banco tenían acceso cuando el cierre de tiempo no estaba activado. Uno de ellos era el presidente del banco, Dan Short. También era el único empleado que había fallado en reportarse al trabajo esa mañana. Este hecho colocó a Short en el centro de la investigación. El vicepresidente del banco, Mark Allman, les dijo a los investigadores que Short había planeado trabajar tarde la noche anterior. El cierre de tiempo de la bóveda, un dispositivo diseñado para prevenir la entrada fuera de ciertas horas, no había sido activado. Según Allman, Short tenía la costumbre de dejar la bóveda en espera si planeaba regresar más tarde en la noche. Ese detalle planteó la posibilidad de que el mismo Short hubiera vuelto a entrar al banco durante la noche, pero por la mañana había desaparecido. Los diputados del sheriff condujeron a la casa de Short en Arkansas, justo al otro lado de la frontera de Missouri. La casa parecía quieta y silenciosa. Su camioneta roja estaba desaparecida. Adentro, encontraron varios detalles que sugerían que algo estaba mal. En la cocina, un bote de basura había sido volcado. En el dormitorio, los lentes de Short todavía estaban en la mesa de noche. Nunca iba a ningún lado sin ellos. Para los investigadores, la escena sugería que había salido repentinamente, posiblemente bajo coacción. Unas horas más tarde, llegó una llamada de un empleado de Sibley Manufacturing, una fábrica justo a las afueras del pueblo. Una camioneta roja había sido abandonada en el estacionamiento. Estaba registrada a nombre de Dan Short. Los agentes examinaron el vehículo. En la caja encontraron envoltorios de monedas, del mismo tipo usado por el Banco Estatal de Knoll. La camioneta fue examinada en busca de huellas dactilares. Solo se identificaron las de Short. El descubrimiento profundizó el misterio. ¿Había sido Short secuestrado y obligado a ayudar a los ladrones? ¿O había él mismo robado el dinero y organizado su propia desaparición? Las teorías divergían, pero un hecho era claro. Short estaba desaparecido. Los investigadores comenzaron a armar una cronología. Una vecina de Short, Carol Dryden, reportó que alrededor de las 2 de la mañana había visto luces de faros entrando a su entrada. 15 a 20 minutos después, vio vehículos saliendo. Por separado, un conductor de camión local, Buddy Mills, estaba regresando a casa del trabajo alrededor de las 3 de la mañana. En el camino fuera de Knoll, se encontró con un pequeño convoy de vehículos saliendo del pueblo. Uno de ellos era una camioneta roja que coincidía con la de Short. Con ella había una camioneta de 2 tonos y un camión de color oscuro. Mills notó que uno de los vehículos lo siguió por una distancia antes de girar hacia la frontera de Arkansas. Los testimonios de los testigos se alinearon para sugerir que en algún momento entre las 2 y las 3 de la mañana, múltiples vehículos llegaron a la casa de Short y más tarde partieron de Knoll con su camioneta entre ellos. En cuestión de horas, el banco fue encontrado robado y Short había desaparecido. El primer día de la investigación cerró sin señales del banquero desaparecido. Las teorías estaban divididas. Si Short estaba involucrado, podría haberse fugado con el dinero. Pero si era una víctima, su vida estaba en peligro. Los agentes pusieron alertas en sus tarjetas de crédito, monitorearon aeropuertos y verificaron compañías de alquiler de autos. Pero no apareció ningún rastro de él. El FBI no podía ignorar la posibilidad de que el mismo presidente del banco hubiera planeado el robo. Pero también sabían que los robos de este tipo a menudo terminaban en violencia. De cualquier manera, la búsqueda de Dan Short se había convertido en la prioridad. En los días que siguieron,
Los esfuerzos de búsqueda se expandieron. Equipos de diputados y agentes federales peinaron el campo a pie, en vehículos y en helicóptero. Los aviones circularon por encima, escaneando carreteras, campos y orillas de ríos. La búsqueda comenzó desde la ubicación donde se encontró la camioneta de Short y se movió hacia afuera en círculos concéntricos, esperando localizar cualquier rastro del banquero desaparecido. A pesar del esfuerzo, los días pasaron sin resultados. No había señales de Short vivo o muerto. La comunidad de Knoll quedó en shock. Su banco había sido robado, su presidente estaba desaparecido, y las respuestas no estaban a la vista. 5 días después, esas respuestas comenzarían a surgir de la manera más espantosa imaginable. En la mañana del 11 de octubre, el caso tomó un giro más oscuro. En Grand Lake, Oklahoma, justo al otro lado de la línea estatal, 2 pescadores navegaron por el agua en busca de un buen lugar para lanzar sus líneas. El lago era un destino popular para la recreación, un lugar donde las familias navegaban y los pescadores lanzaban sus líneas para el bass. Pero esa mañana, las aguas calmadas ocultaban un secreto horroroso. Mientras los pescadores se acercaron a un área sombreada cerca del puente Cowskin, notaron algo inusual flotando justo debajo de la superficie. Al principio, parecía un grupo de maleza, pero mientras se acercaron más, el contorno se volvió claro. Era un cuerpo humano. Los diputados del sheriff del condado de Delaware, Oklahoma, respondieron a la escena. Lo que sacaron del agua sorprendió incluso a los oficiales más experimentados. El cuerpo estaba atado a una silla con cinta adhesiva gruesa, cadenas y un bloque de concreto como peso. Los restos estaban muy descompuestos por días sumergidos en el lago. Se encontró una billetera en el bolsillo trasero de la víctima. Adentro había una licencia de conducir que identificaba al hombre como Dan Short, de 51 años. El presidente del banco desaparecido había sido encontrado. El examinador médico confirmó la causa de muerte como ahogamiento. El momento de la muerte era consistente con la mañana del 6 de octubre, el mismo día que se descubrió el robo. Los investigadores estudiaron el aparato usado para matarlo. Short había sido amarrado a una silla metálica, su cuerpo asegurado with tiras anchas de cinta adhesiva. Un polipasto de cadena pesada estaba envuelto alrededor de la silla, adherido a un bloque de concreto diseñado para anclarle al fondo del lago. Quienquiera que planeó el asesinato lo había hecho meticulosamente. El objetivo era claro. Dan Short nunca tenía que ser encontrado, pero la descomposición tenía otros planes. Después de varios días bajo el agua, los gases de la actividad bacteriana dentro del cuerpo se acumularon y levantaron el cadáver a la superficie. El peso de las cadenas y el bloque debería haberlo mantenido abajo, pero con la presión, el cuerpo emergió, exponiendo el crimen del asesino al mundo. El descubrimiento de la escena del asesinato cambió la investigación a un homicidio. Lo que había comenzado como un robo de banco, ahora era un caso de asesinato premeditado. El FBI y la aplicación de la ley local convergieron en Grand Lake. El agente especial Liddell Farley, un veterano de 19 años, tomó el comando del caso. Su fuerza de tarea preservó cada elemento de la escena del crimen. La silla, cadenas, cinta adhesiva y bloque fueron cuidadosamente fotografiados y recolectados como evidencia. Estos artículos serían enviados al laboratorio del FBI en Washington, D.C., para análisis detallado. La brutalidad del crimen sacudió tanto a los investigadores como a la comunidad. El hecho de que Short había sido ahogado mientras estaba consciente, atado a una silla y arrojado 30 pies al agua oscura era un detalle escalofriante. Sugería una determinación despiadada por parte de los perpetradores para silenciar a su víctima. La recuperación del cuerpo de Short aclaró una cosa inmediatamente.
Él no había sido un cómplice. Había sido una víctima desde el principio. Para el FBI, el enfoque ahora se dirigió completamente a encontrar a sus asesinos. Para generar pistas, el FBI publicó fotografías de la silla y cadenas al público. Establecieron una línea directa para consejos. En cuestión de horas, las llamadas comenzaron a llegar. Algunas eran teorías generales, otras eran sospechas específicas sobre personas en el área. Un llamador anónimo mencionó que 2 hermanos, 2 hombres, habían sido vistos con grandes cantidades de cambio poco después del robo. Este detalle era significativo porque entre el dinero robado había más de 300 libras de monedas. En los días siguientes surgió otro desarrollo. Un residente local llamado Roddy Foreman, mientras pescaba con sus hijos a lo largo de la orilla de Grand Lake, descubrió 2 artículos que parecían fuera de lugar. Uno era una clavija de madera, del tipo usado como soporte en una silla. El otro era un pedazo de cinta adhesiva. Habiendo visto fotografías del aparato de asesinato en los periódicos, Foreman sospechó una conexión. Preservó los artículos en bolsas de plástico y los entregó a los investigadores. En el laboratorio del FBI, los examinadores compararon los hallazgos del pescador con la silla y cinta adhesiva recuperadas con el cuerpo de Short. Los resultados fueron concluyentes. La clavija coincidía con el marco roto de la silla. El pedazo de cinta adhesiva, cuando se examinó bajo magnificación, reveló fibras y bordes rotos que se alineaban perfectamente con tiras de cinta de la silla. Aún más importante, la cinta llevaba una huella dactilar latente clara, preservada en residuo de grasa. A diferencia del sudor, que se disuelve en agua, la huella de grasa había sobrevivido días de sumersión. La huella representaba la primera evidencia física directa contra un sospechoso, pero el laboratorio aún necesitaba emparejarla con un individuo conocido. Mientras tanto, los investigadores expandieron su búsqueda en el área alrededor de Grand Lake. El sondeo de testigos continuó en Noel y la frontera cercana de Arkansas. Varios locales describieron ver vehículos cerca de la casa de Short la noche del crimen. Un testigo reportó 3 vehículos saliendo de Noel alrededor de las 3 de la mañana. Una camioneta roja que coincidía con la de Short, una camioneta de 2 tonos y un camión de color oscuro. Este relato se alineó con reportes anteriores del vecino de Short, quien había visto luces de faros entrando y saliendo de su entrada alrededor de las 2 de la mañana. Estos avistamientos sugirieron que múltiples individuos estaban involucrados. Al menos 3 vehículos eran parte del convoy. Esto indicaba más de un perpetrador y posiblemente un tercer cómplice que permaneció sin identificar. De vuelta en el puesto de comando del FBI, el archivo del caso creció rápidamente. Los agentes graficaron cada pista, cada consejo y cada declaración de testigo. Ahora tenían una víctima, un asesinato confirmado y evidencia forense que conectaba la escena del crimen con objetos encontrados cerca. Pero aún no tenían sospechosos principales. La muerte de Dan Short encendió el miedo a través de la comunidad. Para Noel, un pueblo que se enorgullecía de su seguridad, la idea de que alguien había sido secuestrado, obligado a abrir su propio banco y luego ahogado a sangre fría era impensable. Los residentes estaban asustados. Muchos eran reacios a cooperar con los investigadores, preocupados por el nivel mostrado en el crimen. Algunos temían represalias si se presentaban. A pesar de esto, las pistas continuaron llegando. Cada llamada fue registrada. Cada pista seguida. Al final de la segunda semana, los investigadores habían compilado una lista de más de 80 posibles sospechosos. Algunos fueron rápidamente eliminados. Otros permanecieron bajo vigilancia silenciosa. Entre ellos, los hermanos Agovsky comenzaron a destacarse. A principios de 1990,
La investigación del FBI sobre el robo del Banco Estatal de Noel y el asesinato de Dan Short se había reducido a dos jóvenes, Joe y Shannon Agofsky. Joe tenía 23 años, Shannon apenas 18. Vivían con su madre en una casa modesta al sur del pueblo. Los locales los describían como alborotadores problemáticos, pero no el tipo de hombres sospechosos de un robo de banco sofisticado y un asesinato a sangre fría. En papel, tenían poco. Ninguno mantenía empleo estable, sin embargo su gasto contaba una historia diferente. Ambos habían comprado autos recientemente directamente con efectivo y Shannon, apenas salido de la escuela secundaria, estaba moviendo dinero en formas que los investigadores sabían que no podían ser explicadas por su herencia. Su padre había muerto en un accidente de avión años antes, dejando a la familia un acuerdo de seguro. Pero la mayor parte de ese dinero hacía tiempo que se había agotado. Los hermanos no tenían fuente legítima para el efectivo que estaban gastando. Los agentes decidieron confrontarlos. En entrevistas tempranas, ambos aparecieron calmados y cooperativos. Joe insistió que en la noche del robo había estado en la casa de su novia a 40 millas de distancia. Shannon afirmó que se había quedado en la casa de su madre. Cada coartada parecía ensayada, pero cada una proporcionó una apariencia de distancia del crimen. Cuando se les preguntó sobre armas, Joe reconoció poseer 2 pistolas calibre 45, el mismo calibre usado para deshabilitar la cámara de seguridad del banco. Las ofreció para pruebas, y Shannon mostró a los investigadores dónde se guardaban. Las armas fueron disparadas y enviadas al laboratorio del FBI. Días después, llegaron los resultados. Ninguna coincidía con los casquillos recuperados en el banco. Las entrevistas fueron educadas, los hermanos cooperativos, y la balística un callejón sin salida. Por el momento, la sospecha se alivió, pero su efectivo inexplicado y los consejos que los relacionaban con grandes cantidades de monedas los mantuvo en el foco de atención. Mientras tanto, los desarrollos de Grand Lake comenzaron a apretar el lazo. 2 días después de que el cuerpo de Dan Short fue sacado del agua, el pescador Rowdy Foreman descubrió fragmentos a lo largo de la orilla, una clavija de madera y una tira de cinta adhesiva. Los examinadores del laboratorio posteriormente confirmaron que la cinta llevaba adhesivo y estriaciones de fibra, que coincidían con el dispositivo de asesinato. Más importante, la cinta llevaba una huella dactilar clara en grasa. Contra todas las probabilidades, la huella había sobrevivido días bajo el agua. Era la pieza de evidencia más prometedora hasta ahora. Otra pista pronto añadió peso. Un hombre local, Wayne Butane, reportó que un polipasto de cadena había sido robado de él. Describió daño distintivo a las ruedas de polea y dijo que había visto por última vez el dispositivo en la residencia Agofsky. Cuando los investigadores le mostraron fotografías del polipasto recuperado con el cuerpo de Short, lo identificó como suyo. El armamento de asesinato, cinta adhesiva, silla, polipasto de cadena, ahora apuntaba hacia los Agofskys. Los agentes regresaron para interrogar a la familia. Sheila, la madre de los hermanos, afirmó no saber nada sobre el polipasto. Confirmó la coartada de Shannon, diciendo que estaba en casa esa noche. Joe admitió que recordaba ver el polipasto en la casa, pero negó saber qué le pasó. Cuando se le pidieron huellas dactilares, Joe cooperó inmediatamente. Shannon vaciló, prometiendo proporcionarlas más tarde, pero falló en aparecer. Su rechazo elevó la sospecha aún más. Para este tiempo, el FBI también había rastreado su actividad financiera. Los registros mostraron que Shannon había gastado más de $5,000 en efectivo después del robo y Joe casi $19,000 en los siguientes 16 meses, todo mientras estaba desempleado. La contradicción entre sus medios y su estilo de vida era marcada.
Los registros telefónicos comenzaron a deshacer la coartada de Joe. Había dicho a los investigadores que estuvo con su novia toda la noche del crimen. Sin embargo, llamadas de larga distancia de su ubicación a la casa de ella en los días alrededor del robo probaron lo contrario. La historia colapsó bajo escrutinio. Mientras las inconsistencias financieras se acumulaban, los investigadores se dirigieron al asociado más cercano de los hermanos, Gant Sanders. Un amigo de Shannon a menudo se quedaba en su casa. Interrogado inicialmente, Sanders negó participación en el robo o el asesinato. No tenía coartada, pero permaneció firme en sus negaciones. Los investigadores notaron su lealtad, pero no pudieron ubicarlo en el crimen. En diciembre de 1989, se le pidió a Shannon que tomara un polígrafo. Conducido en un cuarto de motel, la prueba midió sus respuestas fisiológicas mientras negaba cualquier papel en el robo o asesinato. El examinador concluyó que era engañoso. Aunque inadmisible en la corte, los resultados confirmaron lo que los agentes ya sospechaban. Shannon estaba mintiendo. Mientras tanto, el análisis forense progresó lentamente. Las huellas de Joe fueron comparadas con la de la cinta adhesiva. No coincidían, pero los examinadores notaron algo inusual. La huella tenía fuerte parecido con los patrones de cresta de Joe, suficiente para sugerir que pertenecía a un hermano. Eso significaba que las huellas dactilares de Shannon eran críticas. A pesar de pedidos repetidos, se negó a proporcionarlas voluntariamente. Se emitió una citación y a principios de 1990, Shannon fue obligado a dar un conjunto completo. Mientras los resultados estaban pendientes, Sanders resurgió. En junio de 1990, accedió a hablar de nuevo, quizás cansado de la sospecha o ansioso de protegerse. Mantuvo que no había participado en el robo del banco, pero admitió participación en otro crimen con los hermanos, un robo en diciembre de 1989, donde robaron rifles y los transportaron a través de líneas estatales para vender en Arkansas. Era una violación federal. Sanders confesó, hizo un trato y fue puesto en libertad condicional. Los polígrafos lo limpiaron del caso del banco, pero Sanders dio a los investigadores más que una confesión de robo. Describió conversaciones con los hermanos antes del robo de Noel, en las cuales hablaron de planes para secuestrar a un banquero, obligarle a abrir una bóveda y matarle para eliminar un testigo. Una conversación, en particular, se destacó. Joe sugirió seguir a un banquero de Joplin, secuestrarlo y hacer que abriera la caja fuerte. En el momento, Sanders lo desestimó como charla. Después del asesinato de Dan Short, sonó como un plan. Para entonces, Shannon había sido arrestado por un cargo de armas de fuego no relacionado con el robo. Durante una búsqueda de su auto, los agentes descubrieron bolsas de níqueles en el maletero. Aunque imposible de probar como propiedad del banco, su presencia fue una coincidencia llamativa dado el enfoque inusual del robo en monedas. Desde la cárcel, Shannon llamaba a su hermano y madre regularmente. Las conversaciones fueron grabadas. En una llamada, Shannon preguntó a Joe si los investigadores podían ubicarle en la escena del crimen. Joe le aseguró que no podían. Para los fiscales, el intercambio era condenatorio. Luego vino el avance. Después de semanas de comparación, los examinadores del FBI confirmaron que la huella dactilar en la cinta adhesiva coincidía con Shannon Agofsky. Era una identificación exacta, cresta por cresta. La cinta había sido parte del aparato que ató a Dan Short a la silla y lo arrastró al Grand Lake. La conexión era irrefutable. Con esta evidencia, los fiscales construyeron su caso. Contra Shannon tenían prueba forense directa. Contra Joe tenían el polipasto robado rastreado a su casa, el colapso de su coartada, gasto de efectivo inexplicado y llamadas grabadas incriminatorias.
Con el testimonio de Sanders sobre sus planes anteriores de secuestro, el plan de los hermanos para el crimen era claro. Para mediados de 1991, los investigadores habían reconstruido toda la secuencia. En las primeras horas del 6 de octubre de 1989, Joe y Shannon, junto con al menos un cómplice, condujeron a la casa de Dan Short. Lo obligaron a entrar en su convoy, usando su propia camioneta y la camioneta de su madre. En el banco, deshabilitaron la cámara de seguridad con pintura en aerosol y disparos. Short, bajo coacción, abrió la bóveda. Los ladrones apresuradamente recolectaron efectivo y monedas, dejando atrás más de $100,000 en billetes. Luego, condujeron al sur hacia Grand Lake. Allí, ataron a Short a una silla, aseguraron el polipasto de cadena robado y el bloque de concreto, y lo arrojaron 30 pies al agua. En sus momentos finales, el presidente del banco se ahogó. 5 días después, la descomposición trajo su cuerpo de vuelta a la superficie, llevando consigo la evidencia que eventualmente destruiría las defensas de su asesino. Para el FBI, la huella en grasa en una tira de cinta adhesiva fue la pieza crítica, resistente al agua. Sobrevivió donde los asesinos pensaron que ningún rastro podría. Esa sola huella dactilar transformó el caso de sospecha a certeza y de investigación a acusación. Para 1992, ambos hermanos fueron acusados de cargos federales de robo de banco, secuestro y uso de armas de fuego. Un caso de asesinato estatal contra Shannon siguió. El caso estaba listo para juicio. La evidencia fue presentada sistemáticamente. Los jurados fueron mostrados fotografías de la bóveda, la cámara de seguridad rota y el aparato recuperado de Grand Lake. Escucharon de examinadores forenses que explicaron cómo la huella dactilar de cinta adhesiva sobrevivió bajo el agua y cómo coincidía con Shannon más allá de cualquier duda. Aprendieron del polipasto robado de Wayne Buting, visto por última vez en la casa Agofsky y luego usado para ahogar a Dan Short. Vieron los registros financieros que trazaron la súbita ola de gastos de los hermanos después del crimen. A pesar de no tener trabajos, escucharon a Sanders explicar cómo los hermanos habían hablado de apuntar a un banquero de casi la manera exacta en que Dan Short fue secuestrado. La combinación de evidencia forense, anomalías financieras y testimonio corroborativo pintó un cuadro completo. Después de deliberación, el jurado regresó veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Ambos hermanos fueron condenados por robo armado de banco, secuestro resultando en muerte y cargos de armas de fuego. Pero las condenas federales no fueron el final. Los fiscales de Missouri prepararon su propio caso para cargos de asesinato estatal, enfocándose en Shannon. En ese juicio, los fiscales presentaron la misma evidencia forense que lo había relacionado con la cinta adhesiva. Los testigos de nuevo describieron el gasto sospechoso, el polipasto faltante y el convoy de vehículos vistos cerca de la casa de Short. El caso era claro. Shannon había manejado personalmente los materiales que mataron a Dan Short. El jurado estuvo de acuerdo. Fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El destino de Joe fue sellado por las condenas federales, aunque el Estado no aseguró un veredicto de asesinato separado contra él. Su papel como coconspirador lo dejó encarcelado de por vida sin oportunidad de liberación. El tercer cómplice no identificado, que se creía había conducido uno de los vehículos, nunca fue identificado. Su papel permanece como una brecha en el relato completo del crimen. Para mediados de los años 1990, los hermanos Agofsky habían agotado sus apelaciones. Permanecen encarcelados, cumpliendo sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional. Sanders, por su cooperación, cumplió libertad condicional por su violación de armas de fuego y regresó silenciosamente a la vida civil.
Nunca se presentaron cargos contra Sheila Agofsky, su madre, a pesar de la sospecha de que había protegido a sus hijos durante los interrogatorios. El caso del Banco Estatal de Knoll es recordado como uno de los robos de banco más brutales y complejos de Missouri, no por la cantidad robada, sino por la crueldad calculada infligida a su víctima.